Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en esta noche. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, la clavó en la cruz, despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfante sobre ellos en la cruz. Amén. Bueno, entonces entendemos que la muerte y resurrección de Cristo inició en nosotros una nueva relación con Dios, y en esta relación nosotros podemos comprender y entender los propósitos de Dios. Amén. Diga amén, que es gratis. Amén. Entonces vamos bien. La muerte de Jesús derogó la ley, o sea, reemplazó la ley que nos condenaba, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, dice. En el primer paso, que fue la cruz, ya había efectuado un pago, una sustitución. Jesús murió en reemplazo de nosotros. Para eso tuvo que derogar la ley, hacerse cargo. Yo voy a estar explicando eso. Sustitución, ¿sabe lo que es sustitución? Cuando uno reemplaza a otra persona, eso es sustituir. Muy bien, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Acá estamos hablando de sustitución. Dice que la paga que tenía que recibir el hombre era la muerte, pero la dádiva o gracia o charis, como quieras llamarle, es vida eterna en Cristo Jesús. Es importante entender el propósito de la cruz y la victoria que tenemos detrás de la resurrección. Pero en la resurrección conquistó la muerte y nos dio la vida, el perdón de pecados, y nos devolvió el derecho de ser hijos de Dios. Es tremendo lo que hizo el Señor en sus dos facetas. La primera, el primer paso fue morir en la cruz. Si Él no moría en la cruz, obviamente no se iba a efectuar la sustitución. Y por ende, obviamente en la resurrección nosotros no íbamos a recibir la vida eterna. Y quiero que se vaya entendiendo. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Acá hay una cláusula. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, porque juntamente con Él, dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, hay resurrección. Amén. Perfecto. Pero si no hay muerte, no puede haber resurrección. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces tiene que haber muerte para que haya resurrección. Y si en estas dos etapas nos habla precisamente de la naturaleza caída que tiene el hombre y la naturaleza de Cristo. Es por eso que no solamente nos devolvió el derecho de ser hijo de Dios, y por ende, al ser hijo de Dios, obviamente tenemos todos los beneficios. Pero para esto tenemos que padecer juntamente con Él. ¿Qué significa esto? Que si yo no muero a mi naturaleza, si yo no muero a mi ego, si yo no muero a mi orgullo, si yo no muero a mi pecado, si yo sigo siendo la misma persona, si cambié nada más que religión,
Si es que de repente estoy adorando a Dios a mi manera, o cualquier otra cosa que tenga que ver con la naturaleza caída y no tenga que ver con la naturaleza de Cristo, pues entonces nunca morí. ¿Entendió? Quiere decir que si yo muero a mi naturaleza, la naturaleza de Cristo hace su aparición. Y esto no es algo que se debe hacer. Acá estamos hablando, mejor dicho, de metáfora, un símil. No estamos hablando de la muerte en sí. Estamos utilizando la muerte y resurrección de Cristo como una metáfora, para que puedas entender el propósito de la cruz. Y el propósito de la cruz es que el hombre sea redimido. El hombre es redimido, y la palabra redención significa comprar algo que se perdió y devolver a su antiguo dueño. Es como compro un esclavo y lo devuelvo al dueño que lo perdió por el motivo. Entonces, redención significa que Cristo compró con su sangre. Pero escuche bien, nos da la posibilidad de poder nosotros ser libres para poder decidir qué es lo que voy a hacer con mi vida espiritual. Entonces, para esto existe la palabra de Dios, para guiarnos a ese plano, a esa obra, a ese deseo que tiene Dios de querer cambiar nuestras vidas, ser transformado, y que la naturaleza de Cristo, cual es la imagen de Dios en el hombre, se vuelva realidad en nuestra vida de tal manera que manifestemos la gloria de Dios acá en la tierra. Es por eso que la victoria más grande que tuvo Jesús fue la resurrección de entre los muertos. Una vez más, la luz está por encima de las tinieblas y la vida por encima de la muerte. La resurrección de Jesús fue más impactante que la cruz, que la muerte en la cruz. ¿Por qué? Y le voy a explicar por qué. Porque fue la afirmación de la obra. El enemigo se preocupó porque él fue a la cruz. Satanás, el diablo, no quería que fuera a la cruz. Esa basura que te vende las películas son todas mentiras. En realidad, Satanás, el diablo, no quería que fuera a la cruz, y mucho menos que resucitara. ¿Sabe lo peligroso que es para Satanás? Y yo le voy a decir esto, y es una realidad. ¿Sabe lo peligroso que es para Satanás que un cristiano verdadero se convierta de verdad a Cristo y resucite con Él en su naturaleza? Ahí es cuando Jesús dice: os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que lo más impactante no fue la muerte de Jesús, sino la resurrección. La muerte fue un primer paso, y voy a estar explicando eso. Entonces, la resurrección nos habla de la obra, de la afirmación de la obra de Dios.
que empezó en la cruz. Empieza en la cruz una historia completamente nueva para la humanidad. Y culminaría esta obra en el reino, en el milenio. Y durante ese periodo, la humanidad estaría pasando por distintas etapas. En las cuales la última, antes de llegar a la gran tribulación, es la apostasía. Antes de que venga Jesús. Entonces la última etapa, la culminación de la obra de la cruz, entraría dentro de la dispensación del milenio. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Acá no está hablando de balde. Si yo te puedo empezar a enumerar muchos pasajes bíblicos que nos habla del milenio y del reino de Cristo, y de que la iglesia va a estar reinando juntamente con Cristo. O sea, Él no solamente te perdonó los pecados, Él tiene un propósito. Y es por eso que quiere que tú descubras ese propósito para tu vida. Él no quiere solamente que te quedes calentando asiento. Él quiere que realmente seas un representante de Dios en la tierra. Porque lo vas a hacer. La resurrección de Jesús fue un impacto tan grande que conmocionó los principados, las potestades de las regiones celestes. Tuvieron miedo, no de la resurrección en sí, sino de lo que iba a acontecer después. Entonces, así que no solamente tenemos, como dije, el perdón de los pecados, sino también hay planes de parte del Señor. Jesús, en su muerte y resurrección, anuló el acta de los decretos. Y quiero hablar un poco de eso. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La pregunta, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué fue añadida la ley? Fue añadida a causa de la transgresión, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenado por los ángeles, por medio de los ángeles, en la mano del mediador. Este es Jesús. Entonces podemos ver que hay un propósito. La ley está ¿para qué? Para que sea un espejo que refleje la naturaleza del hombre. Un decreto es un orden directo. También es una sentencia de un juez. Y en Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como las almas del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué merece el hombre? ¿Qué merece el hombre? Dios mismo está diciendo: lo que merece el hombre es la muerte.
Dice, toda alma es mía, te guste o no te guste. Y mismo que Cristo la haya comprado en la cruz del Calvario, Él te da el libre albedrío para que tú escojas. Pero tarde o temprano vas a tener que decidir. Y no precisamente vos. Porque todas las almas son de Él. La ley es una regla invariable que no se puede cambiar, que solo se puede derogar o cambiar reemplazando con otra ley. Todas las leyes son así. ¿Usted cree que se hace la ley y la borra cuando quiere? No. Tiene que haber un reemplazo de esa ley. Y básicamente lo que Jesús hizo es lo que Jesús hizo. Cristo vino a reemplazar la ley. En Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. La ley fue dada para que el viejo hombre fuese expuesto. Y acá viene el postre. Porque donde no hay ley, no se inculpa de pecado, dice Romanos 5:13. Entonces quiere decir que la ley fue puesta para que el hombre se pudiera ver en sí mismo culpable. Y para eso vino Cristo. No para que se vea culpable, sino porque era el único que podía pagar el precio en la cruz. Y al pagar ese precio, el juez ya pararía su mano, frenaría su mano sobre el juicio que tenía sobre toda la humanidad, para que posteriormente le diera lugar a aquel que iba a decir consumado es en la cruz. Compró todos los derechos, Él se adjudicó todos los derechos sobre el hombre, sobre las almas. Y aunque el hombre tenga en esta vida la decisión de poder hacer lo que quiera con su vida, tarde o temprano tendrá que dar cuenta. Porque aquel que es abogado ahora en tiempos de gracia, después de haber pagado un precio, se va a convertir en juez. O sea, la muerte de Cristo es la manifestación del favor de Dios. Y la resurrección de Cristo es el deseo de cambiar de naturaleza, de vida. Dice Efesios capítulo 2, versículo 15, aboliendo, anulando o derogando en su carne la enemistad, las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz. ¿Escuchó? Nos habla de la naturaleza de Cristo en el hombre. Dice la Biblia en Corintios 6:17, dice que el que se une a Cristo, un solo espíritu es con Él. Ahora, es por eso que cuando yo me uno a Cristo, soy un nuevo hombre. Empiezo a tener una nueva naturaleza.
que tengo que ir desarrollando bajo la guía y la manifestación o el desarrollo de la fe. Y quiero que entienda esa parte porque muchos se confunden en este punto. Si no hay crecimiento espiritual, no hay desarrollo de fe. Y si no hay desarrollo de fe, no hay cambios de vida. Es por eso que sin fe es imposible agradar a Dios, porque no hay desarrollo de vida. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Me está entendiendo? Tiene que haber un desarrollo. Y en la resurrección de Cristo tenemos ese desarrollo. Pero solamente debemos entender. Satanás manipula al mundo utilizando el poder de la muerte. Todo hombre teme a morir e irse al infierno y no salir más de ahí. Jesús hace una pregunta. Y esto tiene que ver con la resurrección, tiene que ver con la muerte de Cristo, tiene que ver con la oportunidad que Dios le da al hombre. Dice en Mateo capítulo 23, versículo 33, la primera parte dice: serpiente, generación de víbora. Vamos a sacar esa parte. Y me quedo con la pregunta de Jesús: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esto es yo creo que es la pregunta por la cual nosotros podemos darle sentido a nuestra vida espiritual. ¿Cómo vamos a escapar nosotros? ¿Cómo? ¿Sabe que el único que clavó el acta de los decretos que nos hacía culpable fue Jesús en la cruz? Y cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, soy justificado, pero debo desarrollar la fe para mantener mi comunión con Jesús. ¿Cómo escaparemos de la condenación del infierno? El único que exhibió públicamente los decretos colgándolo en la cruz, al tercer día resucitó de los muertos, es aquel que quiere darte la victoria. Es aquel que quiere darte la victoria. Por eso el Señor Jesús, al ser crucificado, reemplazó la ley que nos condenaba en su persona. Reemplaza la ley de su persona. Esto quiere decir que para que Él compre todos los derechos, Él tuvo que cumplir con todas las exigencias de Dios. Si no, no se podía efectuar. Y hubo un reemplazo. Es por eso que cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, lo recibimos y recibimos el perdón de pecado, clava la ley que nos condena en la cruz. Ahora, esto quiere decir que Él nos justifica delante del Padre, pero tampoco no quiere decir que no cumplamos con la ley. Ahora, yo no voy a cumplir con la ley para ser salvo, sino que voy a tener fe para que el Espíritu Santo me enseñe a conducirnos, o me enseñe a conducir, y que yo pueda cumplir con las exigencias de Dios. Ahí se produce el cambio, ahí se produce la transformación.
Ahí es cuando nosotros empezamos a crecer espiritualmente. Hay muchos que dejan mucho que desear en el cristianismo. Y esto no es legalismo. Dios me libre de esas cosas. Pero es que debemos demostrar que somos verdaderos cristianos. Porque si no estaríamos como no darle importancia, no apropiarnos del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Es como despreciar la obra de Cristo. Nos está dando la oportunidad. El mundo está cada vez más en decadencia. La naturaleza está pasando su factura por culpa del hombre. Miren los terremotos que hay, los tsunamis, las grandes erupciones. Está todo desesperado, la uno no sabe qué hacer. Están pidiendo socorro, código rojo. ¿Escuchó? El mundo está en código rojo. No lo digo yo, lo dicen las noticias. Y esto no es de sorprenderse, porque la Biblia habla de eso. Estamos en ese tiempo donde nosotros debemos darle importancia a la naturaleza nueva que viene a través de la resurrección de Cristo por la fe. El mundo ya no va a ser la misma cosa. Quiero que entienda eso. No va a ser igual. La vida del hombre no va a ser igual. Y dentro de poco se va a estar escondiendo como conejo debajo de la tierra. Mientras, gracias a Dios, que en este país todavía hay más libertad que en otros. Pero yo les aseguro que dentro de poco esa libertad se va a cortar. Y no quiero ser negativo. Pastor, pero vos tenés que dar una palabra de aliento. No, yo tengo que hablar la verdad. No tengo que dar falsas expectativas a nadie. Tengo que decir las cosas como son. Y si tú no estás preparado, cuando venga el Señor, porque hay algunos que no creen en la venida de Cristo. Yo creo fervientemente en la venida de Cristo. Y creo en las señales antes de la venida de Cristo. Y creo que debemos de estar preparados para la venida de Cristo. Y cuando suenen las trompetas y los cielos se abran, y es el mundo paralelo que no se ve ante los ojos de aquellos que fueron redimidos. Entonces, ahí te vas a dar cuenta de la situación. Y en la resurrección tuvo la victoria más grande. Cuando vamos a Él, no solamente recibimos el perdón de pecados, sino que nos transmite la vida a través de su resurrección. En Romanos capítulo 6, versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la muerte, en la semejanza de su muerte, así también seremos en la semejanza de su resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que si hemos muerto con Cristo, hemos renunciado, despreciamos nuestra vieja vida, nuestra vida de lujuria, borracheras, maltratos. Hemos renunciado a eso. Hemos muerto a eso. Pero en la resurrección debemos demostrar los cambios. Ya dejó de ser la misma persona.
para ser una nueva criatura. Ya dejo de ser yo para que sea Cristo en mí. Escuche, la iglesia va a experimentar el evento más glorioso de toda la historia de la humanidad. ¿Usted piensa que no va a ser así? Cuando la Biblia está diciendo muchas cosas que están aconteciendo hoy. Muchas verdades que Jesús dijo en Mateo 24, Lucas capítulo 21. ¿Usted piensa que no va a cumplir con su palabra, siendo que la Biblia está anunciando todo lo que está aconteciendo? Debemos estar preparados. Dale el primer lugar al Señor en tu vida. Permití que el Espíritu Santo esté trabajando en vos. Deja de argumentarte tantas cosas. Yo no sé a quién se lo estoy diciendo, pero el Espíritu Santo me está diciendo eso. Hay muchos que argumentan. Deja de argumentar tanto. No, pero yo creo así. Porque a mí, después de 35 años, ya me leí más de 100 versiones de la Biblia. Me leí la Biblia de tapa a tapa más de 30 veces. Y vos te pensás que porque vos creas así, estás, ¿no es cierto?, apoyándose en tu propia prudencia, creyendo de que tenés la verdad porque te enseñaron de esa manera. Estás perdiendo tu tiempo. No argumentes más. No argumentes más. Deja que el Espíritu Santo empiece a obrar en vos. Permitíselo. Hay personas que pasan acá. Pasan y pasan y pasan y pasan y pasan. Y no pasa nada. Y no pasa nada y no va a pasar nada. Porque siguen siendo la misma persona. Siguen siendo los mismos. ¿Usted cree que yo le voy a dar el gusto a predicar algo que a usted le agrada? Yo voy a hablar de algo que usted necesita. Permítale al Espíritu Santo obrar. Deje que el Espíritu Santo haga la obra. Saque ese orgullo de lado. Abra su corazón y su mente para que Él pueda manifestar su gloria. Para que usted aprenda a morir en Cristo y a resucitar juntamente con Él. Para que sea Él, para que sea usted el coheredero con Cristo de la gloria de Dios. A Jesús seguiré.